escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Este se escucha mejor. ¿Qué tal van ustedes? ¿Bien? Dios les bendiga. ¿Tienen frío? ¿Está haciendo frío? ¿Algo de frío? ¿No? Bueno, pues nada. ¿Qué tal si comenzamos esta reunión de familia? Que mis niños no están. Sí, yo solo, por ahí chito. Pues nada, vamos a, como todos saben, estoy viudo por estos 4 días, así que estoy orando. Vamos a ponernos en pie, porque los veo muy cómodos. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, que Dios nos dé mucha sabiduría y que nos ayude a entender estas cosas. Amén. Alguien que voluntariamente quiera orar a Dios, pidiendo por esta reunión. Pueden sentarse. Hoy estamos en la reunión de familia, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Pues nos han planteado un tema los hermanos, un tema que da muchos dolores de cabeza para muchos padres y para muchas familias. Son los horarios de salida, los permisos que se le dan a los niños o a los adolescentes cuando lo piden. ¿Da o no da dolor de cabeza eso? Algunos, ¿verdad? No, para otros no. ¿Hasta qué hora debe salir el niño o el adolescente? ¿Desde qué edad es conveniente que salga? Entonces los dos tengo por aquí. ¿A qué hora me debo recoger? ¿Cuántas veces puedo salir a la semana? Usted no puede salir. Creo que a veces planteamos mal el tema. A veces no tenemos en cuenta ciertas cuestiones antes de formular un tema tan importante como este, que, como decía, da tantos quebraderos de cabeza a los padres y a las madres y a las familias. Y antes de hablar de horarios, de permisos, creo que debemos tratar un verdadero problema. Creo que muchos adolescentes o muchos niños o jóvenes me van a dejar de hablar, pero no pasa nada. Primero yo creo que debemos plantear un verdadero problema que se nos da, ¿no? Que hay detrás de todo lo que es el horario o más allá del permiso y de todas estas cosas, ¿no? Hay un mal que está invadiendo nuestra sociedad y es necesario recordarlo. Cada día se está metiendo más y más en los hogares, invade los hogares, los matrimonios, las familias, también está en los colegios, en los institutos, en las universidades y a veces se cuela en la vida de muchos cristianos. ¿Saben de qué mal le estoy hablando? No. No, ¿verdad? No tienen ni idea. Yo tampoco. Mentira, es broma. Muchos empleados y muchos empresarios dicen que este es uno de los problemas con el que se tiene que luchar todos los días. Y tiene que ver, está muy ligado con el tema de los horarios a la hora de salir, a la hora de entrar a casa, y también tiene que ver mucho con el pedir permiso. Y esto nada más y nada menos que es un mal que aqueja a nuestra sociedad, que es la falta de responsabilidad. Y yo creo que esa es la base fundamental. Cuando vamos a hablar de estos temas de los horarios, de las salidas, de los permisos que muchos de nosotros, yo cuando estaba más jovencito, eso fue ayer, también me tocó pedir permiso. Lo que pasa es que yo no era creyente, así que yo lo hacía de otra manera. No se los voy a decir cuál. Yo creo que la responsabilidad es necesaria, pero la falta de responsabilidad la vemos mucho a nuestro alrededor.
¿Qué es la responsabilidad? ¿Alguien me puede definir la responsabilidad? ¿Qué es ser una persona responsable? Cumplidora, ¿qué más? ¿Un sinónimo, otro? Es una persona que se puede confiar en ella, que es una persona responsable. ¿Qué más? Que es honesta, sí señor. Que es una persona comprometida. Y la responsabilidad no es más que el cumplimiento de ciertas obligaciones que nosotros adquirimos. Tiene que ver con la madurez, con la sensatez, tiene que ver con el compromiso, con el deber. Y yo creo que si hacemos una encuesta, nadie ha nacido responsable. Nadie nace responsable. La responsabilidad se va adquiriendo día a día, por imitación. El niño, cuando es responsable, siente, el niño o el adolescente o los seres humanos, nos sentimos satisfechos cuando actuamos responsablemente. Y recibimos evidentemente una aprobación. Y esta aprobación favorece al desarrollo de las personas. Hay que tener en cuenta que educar con responsabilidad no es fácil, no es una tarea nada fácil. Se consigue mediante esfuerzo y el ejemplo diario de los padres, ¿o no? Yo creo que para lograr que los niños correspondan y pongan en práctica este sentido de responsabilidad, se requiere primero la información, orientación, se requiere paciencia, muchísima paciencia, constancia y también se requiere confianza, porque se debe permitir a la persona que se demande esa responsabilidad, permitirle que participe en la toma de decisiones con respecto a esta responsabilidad. Debemos darle la oportunidad a la persona que le estamos pidiendo responsabilidad de asumir no solo esa responsabilidad, sino también asumir los resultados de sus acciones. Los niños, cuando me refiero a niños, no quiero que por ejemplo, niños como Cristian, Juan José, que yo llamo niños en general, pero me quiero sentir en libertad de que todos nos llamemos niños, ¿vale? No los adolescentes ni niños, sino todos. Los niños deben aprender a aceptar las consecuencias de lo que hacen, piensan y deciden. Es decir, todos y cada uno de nosotros debemos aprender a aceptar las consecuencias de lo que hacemos, porque lo que hacemos trae consecuencias, ¿o no? Todo, lo que pensamos o lo que decidimos hacer trae consecuencias. Desde que nacen, poco a poco que van creciendo los niños, en su desarrollo natural, deben ir poco a poco asumiendo responsabilidades. Y para que la asuman los padres, deben evidentemente poner responsabilidad en ellos. La mejor escuela para enseñar responsabilidad en los niños, ¿saben cuál es? Señor, la mejor escuela para enseñar responsabilidad a los niños es la casa. Y los mejores maestros, ¿cuáles deben ser? ¿Estamos de acuerdo con eso? O el hermano menor, ¿no? Por allá dicen los abuelos también forman parte también de esa, pero principalmente los padres. La mejor escuela para enseñar responsabilidad, definitivamente, los padres, en casa, perdón, y los mejores maestros deben ser los padres. Amén. Deben ser los padres, el ejemplo que los padres le den a sus hijos. Es decir, en casa hay buenos hábitos, aquí no hay malos hábitos, pero en casa hay buenos hábitos y en algunas casas, que no es el caso, hay malos hábitos también. Y esos malos o buenos hábitos, ¿dónde comienzan? En la casa, en la casa. Y los padres deben tomar una cuota muy amplia de responsabilidad, porque así comienza la responsabilidad en casa que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos. Deben cumplir lo que se les dice a los hijos y debemos hacerlo en el tiempo que nosotros le decimos. Es decir, que si nosotros le decimos algo que debemos cumplir, es decir, bueno, yo te voy a dar esto, nosotros debemos cumplirlo, ¿o no? Porque si no, ¿cómo quedamos? Como mentirosos. Y los padres, y aún más que somos cristianos, no debemos mentirle ni engañar a los chiquillos, ¿verdad que no? Hay que tener en cuenta que para formar esa responsabilidad no hay que hacerles las tareas que a ellos les corresponde hacer.
No se trata de no ayudarles, sino de lo contrario, de decirles cómo lo deben hacer y que ellos tomen esa responsabilidad de hacerlo, ¿o no? Creo que todos y cada uno de nosotros hemos pasado por esa etapa. Ellos son los que deben realizar esas cosas. Evidentemente debemos darle como padres las indicaciones necesarias, ¿no? Parte de ese propio desarrollo que tiene el niño y que va avanzando cuando es adolescente y cuando ya se hacen grandes es el hecho de que debemos todos aprender a asumir las responsabilidades. Y se puede comenzar desde niño. Yo, porque tengo dos niños, debemos comenzar con tareas sencillas. No que me desarme el motor del coche, sino, por ejemplo, y poco a poco, en la medida de que ellos vayan asumiendo esa responsabilidad, darles un poco más. Por ejemplo, con los niños debemos enseñarles desde pequeños ya tareas sencillas: recoger la basura, ordenar la habitación, aunque eso lo he visto en muchas madres, ya desde pequeños, y ya cuando son grandes también les dicen lo mismo, pero no lo hacen muchos. Recoger la basura, ordenar la habitación, o recoger la ropa, ¿o no? Debemos comenzar con eso. Ayudar a fregar los platos, ya no planchar, pero por lo menos esas tareas sencillas, y poco a poco se debe ir aumentando. Que no les pase como me pasó a mí, que no me enseñaron eso y me tocó ya cuando grande. Con el fin de que ellos se vayan acostumbrando a tener responsabilidades, ¿o no? Y ese uso de la responsabilidad poco a poco va a ir formando en ellos una responsabilidad aún mayor. Vuelvo, insisto, los padres debemos enseñar a nuestros hijos a ser responsables. Amén. Si hablamos en la sociedad que nos rodea, una persona responsable es una persona que está bien vista dentro de la sociedad. Pero, por desgracia, este es uno de los valores que cada día se ha perdido. Como decía antes, las personas llegan tardes a las citas, incumplen los compromisos, no terminan sus labores, y poco a poco los seres humanos van perdiendo esa responsabilidad y ponen en riesgo tanto su vida personal como su vida laboral. ¿Quién quiere contratar a una persona responsable en su empresa? Ninguna. ¿Quién quiere andar con un irresponsable? Ninguno. En la medida, y ya nos vamos a todos, en las medidas que cada quien asuma su responsabilidad, en este caso nuestros hijos, evidentemente podemos darle mayor cuota de responsabilidad, de libertad, perdón. Porque si le damos una libertad y ellos son responsables con esa libertad que nosotros le damos, podemos añadirle día a día un poco más de responsabilidad. Pero imagínense si a alguien, a un niño, a un adolescente o a un adulto se le encarga para que haga algo y no lo hace, ¿ustedes creen que hay que darle libertad? No, ¿verdad? La cuestión en estos casos, y ahora sí, la cuestión en estos casos no es a la hora que nosotros debemos dejarle a los hijos o a los adolescentes o a los niños estar en casa, sino hay que enseñarles primero que todo y debemos aprender nosotros o analizarnos a nosotros mismos en qué medida estoy enseñando yo a mis hijos a ser responsables con la libertad que les estoy dando. Por ejemplo, se es muy mayor o se es muy menor. Por ejemplo, un niño de 12 años, ¿se le puede dar permiso para tener un móvil? ¿Hay una norma para eso? Pues depende si el niño antes ha demostrado si es responsable o no con lo que se le ha demandado. Y así uno va a saber si es responsable o no para dejarle un móvil. Y hay que analizar hasta qué punto es responsable para tener un móvil. Si hay que darle el móvil porque queremos darle el móvil como padre, ¿por qué tiene que ser un móvil con internet? ¿No puede ser un móvil normal para que haga llamadas? Porque realmente, ¿qué tanta necesidad puede tener una persona
o sea, un adolescente o un joven o un niño con 12 años, solo necesitamos, si queremos hablar con él, es llamarlo para llamar y recibir llamada, poca cosa más. Imagínense, no sé si ustedes vieron el programa que pasaron por la televisión el domingo por la noche con el tema de los móviles. ¿Cuántos adultos no han tenido problemas con los móviles? ¿Cuántos? Seguro. Si estás conduciendo, de hecho, hace muchos años hubo una campaña en Estados Unidos que decía que no manejaras mientras estás enviando un mensaje de texto. Y a muchísimas personas, a lo largo de los años, pierden la vida por ser irresponsables y utilizar el móvil mientras que están conduciendo. Pero imagínense, si los adultos tienen problemas con los móviles de última generación, imagínense los jóvenes o los adolescentes o los niños con un móvil. Yo creo que si no enseñamos responsabilidad en casa, los niños no van a tener esa responsabilidad ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad, y mucho menos en el trabajo, ni en nada. Yo creo que realmente si nosotros como padres no le enseñamos responsabilidad a nuestros hijos, el niño, si no es responsable en casa, mucho menos lo será cuando tenga pareja. ¿Cuántas niñas no quedan embarazadas a lo largo de los años, porque ya no digo de los meses ni de los días, sino de los años, por irresponsabilidad, por no ser responsable? Muchísimo. Y de hecho yo vi una vez un graffiti que me pareció un poco gracioso, ¿no? Decía, él te dice que te va a bajar el cielo, pero ni siquiera es capaz de bajar la tapa de la letrina. ¿Y cómo te va a bajar el cielo? O sea, si no es responsable ni siquiera para eso, ¿lo va a hacer para bajarte el cielo? Sí, Luis. Es necesario, vuelvo e insisto, como padres, enseñarle responsabilidad a nuestros hijos. No es cuestión de hasta dónde le puedo soltar las riendas, sino hasta dónde le estoy enseñando a manejar esa libertad, ¿no? Y casi con esto damos punto y final. Dios nos ha dado libertad a cada uno de nosotros, pero ¿saben qué? Él nos puso condiciones. Él nos dijo, ustedes pueden hacer todo lo que quieran, pero de esto no lo hagan, esto no lo toque. ¿Y qué hizo el ser humano? Usted puede disfrutar de todo esto que tiene, pero le puso una sola condición: de esto no vaya a tocar. ¿Y qué hizo el ser humano? Él lo primero, cuando dice no, ahí vamos. Y por ese motivo yo creo que es necesario que nosotros veamos ese modelo en Dios y lo traslademos, lo traspolemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a los niños. Lo tenemos que llevar al hogar, ese ejemplo que recibimos de Dios. Debemos dar libertad, pero con condiciones. Si ellos cumplen con estas condiciones, mantenemos esa libertad. Pero si no cumplen con esas condiciones, ¿qué hay que hacer? Recortar la libertad. Nosotros como padres debemos ser ejemplo de responsabilidad. Si nuestros hijos son responsables, debemos darle libertad, condicionado a un horario, evidentemente, para que no, tampoco el libertinaje que hagan lo que quieran. Pero tiene que haber un equilibrio. Yo realmente como testimonio, yo puedo decir, de hecho lo estábamos hablando, no sé, creo que era con Dora Luz, estábamos aquí comiendo un día por la mañana, desayunando. Yo realmente es que no tuve la libertad que tienen muchos niños y muchos adolescentes de visitar las casas de otros. Evidentemente todos somos extranjeros en esta tierra, pero en mi casa yo recuerdo que casi hasta los 23 años no me dejaron salir, No me dejaron salir, después de las 10 de la noche yo no salía. Y de vez en cuando una horita y algo. Casi hasta los 23 años yo no pude salir. Creo que mi ejemplo no es el más adecuado, porque para mí fueron muchísimos, o sea, fueron peor que Hitler.
pero mis padres no eran creyentes, aparte que yo tampoco tenía un entorno tampoco muy favorable, pero yo hasta casi los 23 años no pude salir, para ningún lado. Yo conocía la casa del vecino ni por foto, porque en ese entonces no habían cámaras de foto, pero muy raro cuando era demasiado extraño, cuando a mí me dejaban ir a casa del vecino a jugar la pelota 10 minutos o 15 minutos, a lo sumo. Y de verdad que nosotros gozamos de una libertad impresionante cuando nosotros, sé que como somos una familia en Cristo, entre los hijos se visitan los unos a los otros, los adolescentes también salen de vez en cuando, pero yo de verdad que no tuve esa posibilidad. Y yo creo que nosotros debemos aprovechar la oportunidad de que no solo como hijos y padres, sino también como cristianos debemos someternos a lo que dice la palabra de Dios. Y no hay discusión en eso. Yo creo que los horarios, en el tema de los horarios y el tema de que nos atañe hoy, que estamos hablando, el tema de los permisos, los horarios en casa y los permisos en casa dependen única y exclusivamente de alguien. ¿Y sabes de quién? ¿De quién creen ustedes? ¿De los hijos? ¿Y de quién? De los padres. Los horarios, escuchen bien, los horarios dependen única y exclusivamente de los padres. Los padres no son los hijos que deben exigir horarios y deben poner horarios. Los hijos no estamos para exigir, los hijos estamos para someternos a lo que nos digan nuestros padres, porque lo dice la palabra de Dios y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Quiero que todos y cada uno de los que estamos aquí lo busquemos. Colosenses capítulo 3, versículo 20. ¿Lo tienen? ¿Algún joven, adolescente o niño que lo quiera leer? Amén. ¿Qué dice ahí? Hijos, obedeced. ¿Y saben qué quiere decir la palabra obedeced? Dice, estar sujetos a, aceptar, hacer caso a, responder a. Y si utilizamos cada una de estas palabras y la ponemos en la palabra obedecer, la cambiamos por la palabra obedecer, dice, hijos, estad sujetos a vuestros padres en algunas cosas. Dice ahí, en todo. Y cuando dice en todo, ¿qué quiere decir? ¿En todo? ¿Todito? ¿O en algunas cosas? En lo que nos conviene, ¿no? Hijos, hacer caso a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esto no agrada a los hombres, esto no le agrada a los compañeritos de trabajo, a los compañeros de trabajo o a los compañeros de escuela que tenemos, pero esto agrada a Dios. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Son los padres que se tienen que poner de acuerdo entre ellos en fijar las normas básicas en el tema de los horarios con sus hijos y en las libertades que tienen que dar. No somos los pastores, sino los padres. Vamos a otro pasaje que es interesante. Efesios 6. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. ¿Lo tienen? Un poquito antes. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Alguien que lo quiera leer? Amén. Hijos, una vez más, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo, es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre, ¿qué
que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Eso también lo podemos ver en Éxodo 20:12, ¿no? Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos. La palabra criarlos en el original quiere decir alimentarlos, nutrirlos. ¿De qué? En disciplina, es decir, no darle con garrote, sino que dice en disciplina, es decir, en educación, en corrección, en instrucción. Y también dice en disciplina y amonestación, es decir, en instrucción, en advertencia del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros somos cristianos, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Vale. Hay muchos hijos de cristianos aquí, ¿verdad? Los cristianos, ¿verdad que somos diferentes? Los hijos de cristianos y cristianos también, ¿debemos ser diferentes o no? Los cristianos somos diferentes que los del mundo. Debe haber una diferencia, ¿o no? Debe haber una diferencia. Y saben que los cristianos nos sometemos a Dios, a su palabra, y la palabra de Dios dice claramente en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y esta responsabilidad debe ser mutua, no solo de los padres en poner horarios de salida y de llegada y no dejar que se quebranten, y por parte de los hijos, cuando se les dé la libertad, se deben someter y obedecer los horarios establecidos por los padres, de salida y de llegada. Amén. Amén. Bueno, todavía los chiquillos todavía no dicen amén. Esto también depende de la madurez del niño o del adolescente, porque todos son diferentes. Hay un niño con 10 años que es tan inocente que lo que quiere es dormir a las 10 de la noche. Y realmente en su momento ya nos pedirá permiso para salir. Eso es un caso, pero hay otro caso del mismo niño con 10 años, que hay muchos niños con 10 años que son más maduros y quieren dar un paseillo por ahí con el amigo. Y evidentemente nosotros como padres somos los que tomamos la decisión si les dejamos o no dar un paseíto con el amigo. Hay que poner siempre límites como padres, horario de salida y de llegada. Como decía, si se le da un poquitito la cuerda, debería, si se le pone ese límite y él asume esa responsabilidad, es responsable y llega al tiempo que nosotros le decimos, sin problema. Con el tiempo también se le puede seguir soltando la cuerda. Pero ¿qué pasa si no es responsable? Y si le decimos llegue a las 10 y llega a la 1, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que dejarlo hasta las 2? ¿No? ¿Y no decirle nada? No. No se le puede dar más libertad. La libertad debe ser coartada. Y aquí juega un papel muy importante la comunicación entre los padres. Si me pasa a mí con los pequeñitos, seguro les está pasando a ustedes o les va a pasar, seguro. Debe haber un criterio único y común entre los padres. Si no, podemos confundir a los hijos. Si él le pide permiso al papá y el papá no se pone de acuerdo con la mamá, y si el papá dice a las 10 y la madre dice a la 1, ¿estamos confundiendo al niño o no? Sí, señor. Escuchen bien, que yo he visto esto por ahí. Muchos adolescentes, niños o jóvenes, se llaman entre ellos para ver a qué hora te van a dejar a ti, a qué hora me dejan a mí, para tener un acuerdo unánime. Por eso somos nosotros, no ellos, los que ponen los horarios, sino nosotros como padres. Amén. Sin horarios no podemos vivir. Debemos tener horarios. No solo los hijos, sino también los padres. Creo que debemos tener normas horarias. Son necesarias. Las necesitamos. Las normas son necesarias. Y no solo en la familia, sino si vemos a nuestro alrededor,
Los centros comerciales tienen horarios, ¿o no? Las farmacias, excepto las que están de turno, también tienen horarios. Los trabajos tienen un horario. Las citas con los médicos tienen horarios, ¿o no? Pero ¿qué pasa si nos saltamos y no somos responsables en esos horarios? ¿Qué pasa? Si es en el trabajo, podemos perder el trabajo, si llegamos siempre tarde. Si no somos responsables y no estamos a punto en la cita con el médico, ¿qué pasa? No te atienden y podemos perder la cita, que a lo mejor podemos estar esperando un buen tiempo. En los colegios y en los institutos, no sé si a ustedes les ha pasado, una que otra vez a veces nos quedamos dormidos o nos despistamos en la hora y llegamos tarde. ¿Y qué pasa cuando nosotros llegamos muy tarde para entregarle al niño? No lo dejan entrar, y si lo dejan entrar, nosotros tenemos que firmar una carta donde diga, explicando las razones, el por qué llegamos tarde. ¿Y qué pasa cuando tenemos muchas faltas? Podemos tener problemas, podemos tener un grave problema. En la iglesia también tenemos horarios. En la iglesia tenemos horario para las reuniones, para los cultos, también hay horarios para las casas de oraciones, para los diferentes estudios. ¿Y qué pasa si nosotros llegamos una hora después a los estudios? Nos los perdemos, ¿verdad? Nos los podemos perder y nos perdemos la bendición. Imagínense que nosotros lleguemos, el pastor que tiene que dar la palabra llegue 3 horas antes, 3 horas después. ¿Se imaginan? Si no es responsable. Y en este caso, a veces somos responsables para algunas cosas, pero para otras no. A veces ponemos como prioridad ser responsables y llegar temprano y cumplir los horarios en el trabajo, en la escuela, en el instituto, a quienes nos invitan a cenar. Pero, ¿verdad que a veces llegamos tarde a la iglesia? ¿Llega tarde Dios cuando clamamos a Él? Si tenemos una cita con Dios, ¿Él llega tarde? Nunca, ¿verdad? Dios siempre está a la hora, siempre es puntual. Dios no ha llegado tarde a ninguna cita, de hecho es el primero en llegar. Yo creo que como padres debemos marcar la diferencia y queremos que nuestros hijos sean responsables, que queremos que nuestros hijos sean verdaderos cristianos, pero a veces no somos tan responsables porque nos da pereza, nos estamos remolones en casa y no venimos. Pero si vemos el ejemplo en Jesús, ¿Jesús fue irresponsable? No, Jesús no fue irresponsable, Jesús fue muy responsable. Imagínense que Jesús le hubiese dado pereza morir por nosotros. ¿Se imaginan? Si Jesús hubiese sido irresponsable y hubiese llegado tarde. Jesús es el único ejemplo de responsabilidad que tenemos marcado en muchísimo, no solo Jesús, pero es el ejemplo a seguir. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Como hijos, como padres, debemos seguir su ejemplo. Y en Jesús no vemos irresponsabilidad, en Jesús vemos responsabilidad, en Jesús vemos que podemos contar con Él en todo tiempo y debemos agarrar como ejemplo a ese Jesús que nos ha llamado a que nosotros le sigamos a Él, a que sigamos sus pisadas y debemos seguir su ejemplo y seguir sus pisadas. Debemos seguir siendo responsables como cristianos y con el tema también de los horarios. Así que esto era todo lo que yo quería compartir con ustedes en teoría. Yo quiero que ahora debatamos un poco, compartamos la experiencia, compartamos testimonio o de qué manera les ha ayudado la palabra de Dios o de qué manera
les ha ayudado, las estrategias que Dios les ha dado a cada uno, si Dios les ha dado alguna estrategia para ser responsables, qué han hecho cuando los hijos han pedido permiso, qué reacción han tomado cuando han llegado tarde, porque aunque no creo que aquí haya pasado ese problema, pero coméntenme, cuéntenme, preguntas, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran añadir, que quieran hacer. Estamos aquí para eso, para debatir ahora. ¿Es Tata o Cristian la que quiere preguntar algo? A veces es difícil como cristiano, nuestros hijos adolescentes, yo ya pasé, gracias a Dios pasé por eso, pero a mí yo me acuerdo que la más rebelde de mi casa fue Séfora, siempre, y ella me decía, no, pero no me hable como cristiana, háblame como mamá. Pero no te puedo hablar como mamá, yo no quiero saber lo que dice Dios, yo quiero saber qué harías tú, porque tú has hecho estas cosas, y me ponían, me retaba, porque me decía, tú has sido joven, y tú has disfrutado, ¿y por qué me niegas a mí? Y yo le tenía que decir, pero ¿qué es lo que dice Dios? Y a veces los hijos te cuestionan. No quiero que lo que dice, lo que me dice Dios, quiero lo que yo quiero escuchar, como ser humano que soy. Y a veces ahí los padres tenemos que ser fuertes y decir, no, mira, ¿qué es lo que dice Dios sobre esto? Porque aunque ahora no lo entiendas, más adelante lo vas a entender. Y yo lo que le decía siempre, mientras estés a mi cargo, mientras yo tengo delante de Dios, tengo una responsabilidad muy grande. Y ahora que animo a las mamás que... Dora, ya se van animando ya. Que me pasaba también que Lisette, cuando, sobre todo me lo decía cuando estaba más adolescente, más pequeña, que decía, mamá, pero es que siempre crees que tienes la razón, me mandas a hacer cosas y tengo que cumplirlas, como si yo tengo la razón y tú te equivocas. Entonces yo le decía, tú cumple con obedecer, si yo me equivoco ya Dios se encargará de mí, pero tú cumple con obedecer. Y siempre se lo decía. Como padres no somos perfectos, a veces también metemos la pata, a veces nos equivocamos, pero bueno, tenemos la instrucción bíblica, tenemos la palabra de Dios para que nos ayude, tenemos los pastores, y si cometemos algún fallo, podemos con la palabra de Dios ayudarte a enmendar ese fallo. Y no pasa nada que nos equivoquemos. Lo importante es reconocerlo y cambiar de dirección. No somos perfectos, los padres. ¿Quién se anima? Oscar. No, yo digo que los padres tenemos que tener un poquito de visión, ¿no? Cada hijo es diferente, así estén criados en la misma casa, con las mismas reglas, cada hijo es distinto. Por lo menos Valentina es muy distinta a Andrés, y Andrés siempre reclama, no, pero es que a mí, ¿por qué no me mandaba antes? Ahora ya, ni a la tienda, ¿no? Y es que claro, uno mira a los hijos, y yo lo veía cuando lo mandaba a la tienda o salía con los amiguitos, y él ni miraba, tenía la cebra al frente y él se pasaba iba mirando los pajaritos. Y dice, pues, ¿cómo te va a mandar a la tienda si ni siquiera estás pendiente de mirar la calle? O sea, uno tiene que tener un poquito de... Y entonces siempre él recalcaba, hay que mirar la cebra. Y yo lo mandaba y yo me quedaba por la ventana. Y pasaba igual. Y este muchacho no aprende, hasta que bueno, fue aprendiendo, y a medida que van, o sea, cogiendo esa responsabilidad, como decíamos, es que se le puede ir soltando. Pero claro, yo en principio ni a la tienda lo mandaba, hasta que no tomo conciencia de que tiene que pararse en la cebra, mirar a los lados y ahí sí pasar. Y con el tema de los permisos también con Valentina, ella poco salía, pero cuando empezó a pedirme permiso, yo lo que le decía era, papá, ¿puedo salir a tal parte? Sí. ¿Y a qué horas vuelves? Siempre le dejaba la piedra en su tejado. ¿A qué horas vuelves? Y ella me decía, papá, dime tú. Yo, no,
yo no te voy a decir, dime tú a qué hora vuelves. La primera vez me dijo que a las 9. Yo dije, bueno, pues buenísimo. A las 9 y a las 9 en punto estuvo ahí. Perfecto. La otra vez volvió otra vez, ¿a qué hora vuelvo? Volví y me dijo a las 9. Vale. A las 9 en punto estuvo ahí. Lo más tarde que me dijo, yo recuerdo todavía haberle dicho, Valentina, me llegas a tal hora. Siempre, como ella me cumplió, le dije, ¿hasta qué horas? Y creo que la vez que más tarde dijo que llegaba fue a las 2 de la mañana y fue el día de la graduación. Y a las 2 de la mañana me llamó y me dijo, papá, ¿puedes venir a recogerme? O sea que cada hijo es distinto y a medida que uno va viendo la responsabilidad en ellos, pues se le puede ir o soltando o apretando. Todos los hijos son diferentes, todos los casos son diferentes. Nosotros somos en casa, somos 3 varones, yo soy el menor y el que mejor se portaba era yo. ¿Verdad, señor Héctor? Ah, es broma, es broma. ¿Quién más se anima? ¿Quién más se anima? A ver. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien se anima? ¿No hay preguntas, no hay dudas? ¿Hemos sido responsables cuando hemos salido? ¿Hemos sido como Valentina, que decía a las 9 y estaba a las 9? ¿Saliendo a las 8:30? Les recuerdo, mi vida fue así, Mi madre salíamos a las 8 y yo le decía, vale, ¿a qué hora tengo que estar aquí? Miraba el reloj, miraba, a las 9:30. Pero sí, si apenas voy saliendo, a las 9:30 aquí. Entonces, no, para eso no salgo. No salga. Si no está aquí a esa hora, no estaba. Y no salía. Entonces, el detalle es que la fiesta comenzaba a las 12 de la noche. Entonces, yo tenía que estar, eso era mi problema, ¿qué hora comenzara la fiesta? Usted pidió permiso y yo te lo estoy dando. Pero bueno, recuerden, 23 años, casi 23 años, o sea que les queda. No les queda nada. A ustedes no les queda nada. Lo estoy mirando, A Dora Luz. Que es verdad que aunque cada hijo es diferente, cada ser humano es diferente, desde muy temprana edad pienso que a los niños muchos permisos no se les debe dar, porque es que se enseñan a estar en la calle. Entonces el día que se les dice no, están con un problema y uno es muy malo. Entonces, para quitarnos eso de encima, desde que están muy pequeñitos, muchos permisos, sobre todo cuando van a salir solos y con los amiguitos, que ellos ya a los 10, 12, 13, cada uno tiene una edad diferente, por no prohibirles, alguna vez sí, pero que tengan claro que eso no es siempre, porque ahí es donde que siempre sí, es que se creen tan liberales que ni una persona adulta sale más que los jovencitos, porque hay niñas de 15 años que están en la calle, bueno, hasta la madrugada, que ni un adulto hace eso, pero pienso es que a los padres les han permitido tanto y después cuando ya ven eso como que, ay, ¿qué pasa? Pero es culpa de uno mismo que empieza a permitir esas cosas. Yo creo que lo que decíamos antes, en estas cuestiones los padres tienen que ponerse de acuerdo, sea un padre o sea la madre, sea los dos en conjunto, si es madre soltera o es padre soltero, se debe poner en consonancia con el hijo y son los que determinan el horario que se va a seguir, si va a salir, hasta qué hora o hasta qué no y qué libertad. Y eso, esperar que si se cumple esa responsabilidad que adquirió, si tengo que estar aquí a las 10 o a las 12 o a la 1, hay que estar pendiente de eso, porque si no, lo que dice el libertinaje no es bueno. En mi casa, pues saben que mi madre es viuda desde muy joven y en mi casa se vieron 2 casos.
el caso mío era que mi mamá no me dejaba salir a mí para ningún sitio, porque por el hecho de ser mujer, es que se tiene que cuidar, es que le puede pasar algo, no sé qué, una cosa y la otra. Yo vine a salir de fiesta a los 21 años y eso fue aquí, y eso porque, bueno, me volé, sí, me volé, a los 21 años de fiesta. Pero mi hermano era el caso contrario. Mi hermano con 14 años, mi madre, ay, pobrecito, con los amigos, no sé qué. Con 14, 15 años, salió por primera vez, a las 10 llegó a la casa, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Cuando ya mi mamá quería amarrarlo o corregir eso que había hecho con él, de darle tanto permiso durante tanto tiempo y demás, ya era demasiado tarde, ya mi hermano tenía 18 años. Entonces ya mi hermano le decía, bueno, y es que como con 18 años es que yo no soy mi hermana. Le decía, yo no soy Zuli, que Zuli se quedó hasta los 21 años en la casa sin salir y sin nada. Pero por eso, porque mi madre era sola y pues tenía esa mentalidad de que a mí me podía pasar algo, a mi hermano no, y por esa mentalidad de... Y entonces yo les digo a los chicos de ahora que tienen de entre 13, 15 y 16 años, porque muchas veces quieren, ay, es que yo ya tengo 15, es que yo ya tengo 14, es que lo que sea, la edad que sea. Mientras uno viva bajo el techo de sus padres, uno debe de hacer lo que sus padres digan. Porque yo con 27 años le contesté feo a mi mamá una vez y ella me pegó en la boca y yo ya estaba casada. Así que padre no deja de ser padre. Bueno, yo lo que quería compartir era que nosotros cuando somos hijos no entendemos muchísimas cosas que nos aconsejan nuestros padres, ¿no? Y cuando somos padres, entonces entendemos todo eso, en lo que nos insistían, en lo que nos decían. Y bueno, a mí todavía me queda muchísimo con Sofía, pero de todas maneras uno va aprendiendo y va tomando del ejemplo que ha tenido con sus padres. Yo la tuve muy difícil porque somos 6 y con mi hermana somos las 2 últimas, y lo que decían, los hijos son diferentes, y a nosotras nos decían cómo están criadas en una misma casa y son tan diferentes, ella se volaba y yo no, y a mí me pegaban por ella, por sus voladas y todo, y yo siempre he pensado, no me voy a volar. ¿Por qué? Porque siempre va a pasar algo malo, y ella se volaba y le pasaba algo malo. Entonces, tomar en cuenta el consejo de los padres, porque nos aman y quieren lo mejor para nosotros. Y otra cosa que yo digo, lo que decía, bueno, Zuli decía ahora, padre es padre la edad que tengas, y el respeto se debe mantener. Los padres cometemos errores, pero los hijos no tienen por qué venir a juzgarte, tú hiciste esto y yo lo puedo hacer. Y no dar demasiada información a los hijos sobre, es que yo cuando estaba joven hice esto, porque entonces ellos van a venir a decirte, pero tú lo hiciste, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Lo considero, ¿no? Entonces, eso era lo que quería compartir. Creo que todos estamos de acuerdo que el respeto a los padres no se debe perder jamás, sea la edad que sea que tengamos o no tengamos dinero, que seamos pobres, que seamos ricos, da igual. El respeto a nuestros padres debe mantenerse siempre, en todo tiempo. Y evidentemente ellos, por ejemplo, muchos de los que estamos aquí no hemos crecido en hogares cristianos, muchos sí, otros no. Pero los que no hemos crecido en hogares cristianos hay que tener en cuenta de que nuestros padres cometieron muchísimos errores. Mis padres también cometieron errores, pero dentro, y eran ignorantes de estas cosas, que nosotros tenemos la palabra de Dios como guía. Pero independientemente, por ejemplo, en mi caso, en su ignorancia, ellos me enseñaron a ser responsables. Y nosotros como padres debemos seguir insistiendo en eso, en que nosotros, y más aún siendo cristianos, debemos ser responsables y enseñarle a nuestros hijos los pros, los contras, para que ellos sepan que la decisión que ellos tomen trae consecuencias. Buenas si agarran el camino angosto y estrecho, y malas si agarran el camino ancho, donde van todos. Yo creo que
es nuestra responsabilidad como padres. Ellos ya llegará un tiempo que tomarán sus propias decisiones, pero como padres nosotros debemos ser responsables en ese sentido y instruirlos en la palabra de Dios. Amén. ¿Quién más se anima? ¿Alguna duda, alguna otra pregunta, algún comentario? Yo sé que para los jóvenes y adolescentes, como yo comentaba antes, yo tenía los dos casos de Séfora y Abraham, son dos casos, como decía Oscar, son dos casos distintos, el agua y el aceite. Pero una cosa de que yo comprobé con Abraham, porque él no era un niño sociable con los niños de la iglesia, pero él me lo traía a los amigos y yo supervisaba esos amigos que traía. Cuando él veía mi aprobación, yo cogía la habitación suya y decía, mamá, vengo con mis amigos, vale. Se ponía una película siempre supervisándola, y eran niños que no eran de la iglesia, eran niños del mundo, de su colegio, y yo los dejaba, les dejaba su espacio, yo les dejaba o el salón o la cocina, y ellos tenían allí sus películas, sus juegos, sus pizzas y todo, pero siempre supervisado. Y los amigos decían, pues mira, no, yo pensaba que tus padres, por ser de la religión que era, yo pensaba que no iba a decir que esto. Y a veces tienen un concepto distinto, no más que con los niños de la iglesia. No, nuestros hijos pueden tener amigos que no sean de la iglesia, pero siempre supervisándolos, con quién está, quién es. Yo conocía a la madre, es una responsabilidad nuestra, y se pueden divertir sanamente, siempre y cuando, como padres, tengan una supervisión. Y ya te digo, no pasa nada. No cogen, no, mi hijo no, porque son gente del mundo. No, le ayudan a decir, bueno, se puede divertir, pueden hacer cosas juntos. Lo que sí, luego cuando sea, bueno, mira mamá, voy a casa yo llamaba a la madre, mira, ¿están los niños ahí? Sí. Y perfectamente, se puede convivir perfectamente. Así que adolescentes, hablen con los padres, cuando estén con niños que no sea de la iglesia, mamá, mira, este es mi amigo, este es lo otro, y siempre, claro, cosas que sean las correctas, aunque no les guste. ¿Alguien más quiere compartir alguna cosa? ¿Alguna duda? ¿Preguntar algo? ¿Algún padre? Cristian. Está malo que si llegas tarde te peguen. Que si llegas tarde a la hora que tu madre te fija y llegas tarde y te pega, está mal. Yo creo que nosotros no debemos premiar la irresponsabilidad y no debemos premiar la falta de respeto a nuestros padres. Yo creo que si nosotros nos dan una cuota de libertad y nosotros no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos y fallamos y no somos responsables, no esperemos recibir bendiciones. Amén. Bueno, yo le quería decir a los jóvenes que valoren a sus padres ahora que los tienen, porque ustedes no saben el día de mañana cuándo les van a faltar. Mi madre hace 13 años falleció y yo ya estaba grande, pero igualmente ha sido una pérdida enorme para mí, y se extrañan hasta los regaños. Entonces valórenlos, porque no saben el tiempo que los van a tener allí, y respétenlos, por favor. ¿Han escuchado el dicho que dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde? Yo tengo más de 12 años sin casi compartir con mi familia, con toda mi familia, porque nos vinimos hasta aquí. Gracias a Dios conocimos al Señor y bueno, y estamos en Fuerteventura. De verdad que no hemos tenido la posibilidad, y aparte que la situación económico-social en Venezuela no está muy bollante para ir y estar exponiéndonos, ¿no? Pero sí es cierto que a veces no aprovechamos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y por experiencia les digo que a pesar de las dificultades, de los inconvenientes que podamos tener o las diferencias que podamos tener con nuestros padres, es una bendición el tener a los padres aquí. De hecho, aquí hay familias casi enteras
Y de verdad que eso es un privilegio que ustedes tienen. Yo no lo tengo, ¿eh? Yo extraño esa cocina que les hacen sus madres o sus abuelas, porque yo aquí no tengo abuelas, no tengo. La única abuela que tengo es abuelita Zoraida. y ahora casi una segunda madre, que como la señora Elba, que me hace recordar mucho a mi familia por la comida que prepara, deliciosa. No le voy a decir cuál para que no les dé envidia y no lo pidan. Pero de verdad que es una bendición contar con los padres. El detalle es que a veces pensamos que como hijos nuestros padres lo que nos quieren es dar la lata y aburrir nuestra salida. Y es que estos son unos viejos, y no sé, y fastidiarnos. Pero realmente ellos nos aman a nosotros. O sea, yo amo a mis hijos y están pequeñitos y crecerán. Y ustedes, como yo veo a Emily y a Miguel, los veo desde que casi están como Samuel y como Victoria. Y de verdad que a mí me parece increíble que ellos hayan crecido así. ¿Hasta cuándo van a crecer? Y no solo eso, o sea, yo veo el amor que han tenido sus abuelos, el cariño y el aprecio que yo les tengo a ellos, no se lo pueden imaginar. Y desde pequeño, o sea, los padres no queremos el mal para ustedes. Como padres queremos lo mejor, o sea, lo mejor de lo mejor para ustedes, lo mejor del mundo mundial. Queremos los padres para nuestros hijos. Pero los hijos prefieren sus cosas que la voluntad de Dios o la voluntad de los padres, que es muchísimo mejor a veces para ellos. Pero es eso. La palabra de Dios, tenemos instrucciones claras que nosotros debemos someternos a nuestros padres. Da igual la edad, da igual la condición en la que estemos, tengamos 18, 20 años, pero si estamos en casa bajo el mismo techo, nosotros debemos respetar las normas que hay en casa. Yo recuerdo que cuando yo me fui de refugiado a casa del pastor y Montaña, yo recuerdo que lo primero que me dijo, o sea, yo pensaba, ¿no? Yo estaba recién convertido. Yo voy para casa del pastor a vivir. Mi madre. Eso me voy a tener que acostar yo no voy a poder salir. Bueno, ya se acabó la amistad que yo tenía. Yo le decía a los compañeros de trabajo, bueno, yo de aquí para allá, metido ahí en la cárcel, eso me va a dar caña, eso. A las 8 de la noche todo el mundo durmiendo, pim, pam, no voy a poder ver la televisión porque la televisión es pecado. No voy a poder hablar con el móvil porque estoy poseído. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mi vida se acabó y yo estaba frustrado y me ponía a llorar y sufría, ¿no? Y cuando llegué, el pastor me sentó, no sé si estaba en Montaña. Siéntese ahí, él muy serio. Sí. Hola, ¿qué tal? Me dijo, mire, usted es como si estuviese en su casa. Usted puede entrar a la hora que quiera, ¿verdad? A la hora que usted quiera, usted puede salir, usted tiene plena libertad, a la hora que quiera. Aquí es como si estuviese en su casa. ¿De verdad? ¿Puedo ver la televisión? Claro. ¿De verdad puedo hablar por el móvil? Sí, claro. ¿Puedo hacer esto? Perfecto. Y no fue necesario ni llegar a las madrugadas, ni desmadrarme, ni andar por ahí de loco. Yo fui responsable, hasta cierto punto. Mejor que Montaña díganla. No, pero de verdad que la libertad que ellos me dieron fue grandísima y no fue necesario el que ellos me dijeran X cosas, porque igual tenía que respetar, pero ellos, las normas de ellos es que yo me sintiera en su casa, o sea que de verdad que ellos también han querido siempre lo mejor para sus hijos. Lo veo como testimonio, no solo los hijos físicos, sino los hijos espirituales, y a veces como hijos espirituales no nos gustan ciertas cosas que se nos dicen, pero no estamos aquí para que se nos diga lo que nosotros queremos escuchar, sino lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Pues nada, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir algo, un testimonio, o quiera tener o tenga alguna pregunta al respecto? Hoy el único que ha hablado es Cristian, ¿eh? Valiente, siempre Cristian es valiente. Y eso es bueno. ¿Algún adolescente que quiera hablar? ¿Un joven? ¿Abuelita Zoraida? ¿Quiere hablar? ¿No? Montaña.
Yo quiero comentarle a los jóvenes y a los adolescentes que lo que pasa es que hoy en día lo tienen todo. Estamos hablando de los móviles. Cuando de niños desde 5 años ya tiene un móvil sin necesitarlo. Y a veces se los damos por no escucharlo. Yo porque tengo mi nieto y a veces mi hijo, por no escucharlo, toma, por no escuchar, se tiene. Pero yo me acuerdo cuando fui a México, para mí fue muy, muy duro y traumático. Ver a niños con 4 y 5 años sacando, una carretera estaba completamente llena de boquetes y esos niños tenían que rellenar con piedras que no podían, con 4 o 5. Yo decía, ¿pero qué están haciendo? Y dice, le dan lo que la gente pasaba, le dan una monedita y eso es lo que lleva a su casa. Para mí eso fue muy duro. Y posiblemente esa mamá tendría 7, 8, 9 y es el único que de ese niño, ese cariño de estar en su casa como estáis vosotros, que tenéis un colegio, que no tenéis necesidades. Yo me acuerdo que con Céfara le ponían muchas veces los negritos. Ven aquí, y de vez en cuando le decía, ven aquí, te voy a enseñar ahora realmente aquel que tiene necesidad, aquel que no tiene padre, aquel que no tiene nada. Y a veces, sí, ven aquí que te voy, y lo sentaba y la veía. Y luego, al principio se quedaba, pero luego su corazón y su cara cambiaba. Y se me abrazaba y lloraba, mamá, perdóname por ser egoísta. Y a veces vamos a tener que necesitar, o los jóvenes hoy, como están acostumbrados a tener tanto, de ponerle de vez en cuando unas escenas como esa. Me te voy una película. Los niños que están cortándole las manos porque cogen un pan, deberíamos, es duro, pero la vida que está ahí afuera es más dura todavía. Y decirle, yo le decía, mira, no tienes derecho a quejarte, no tienes derecho, vives mejor, no, estupendamente. Y a veces, para no traumatizar, los niños no queremos, pero deberíamos de vez en cuando coger a nuestros hijos cuando se nos ponen así, esa rebeldía, y ven aquí, te vean sentar, siéntate ahí. Ahora te voy a ver qué es lo que es necesidad, de no tener padre, de que le peguen, y eso es maltrato, no lo que tú dices que yo te hago. Que se porte mal, los mando para Venezuela ahora. De verdad que a veces no apreciamos lo que tenemos. Y de verdad que tenemos mucho, Tenemos muchísimo. Si lo comparamos con otros, tenemos todo. Tenemos salud, tenemos una familia que nos quiere, a pesar de que no lo merecemos, pero nos quiere. Una familia que se preocupa por cada uno de nosotros. Una familia espiritual que también se preocupa por cada uno de ustedes. Y de verdad que aprovechemos esa libertad que Dios nos ha dado para hacer su voluntad, para ser buenos hijos, para ser ejemplo a nuestros hijos como padres. Y de verdad que no hay mejor recompensa que de verdad que contar con Dios, ese Dios tan amoroso, y de seguir su ejemplo, de seguir sus pisadas. Mejor imposible. Si seguimos el ejemplo de quienes nos rodean, a veces metemos la pata, pero si nos fijamos en Cristo, ese ejemplo a seguir, de verdad que seremos responsables, tendremos hijos responsables, y de verdad que contemos con la ayuda de Dios. Hay muchísimas tentaciones. La mayoría de nuestros coleguitas en el cole o en el instituto no conocen de Dios, pero si conocieran de Dios sería diferente. No perderían el tiempo en tonterías, en borracheras, en colgar vídeos tontos haciendo tonterías. De verdad que nosotros debemos ser luz. Ser luz, y cuando se habla de ser luz no es de ser una farola ni de ser un bombillo, sino de alumbrar a otros con lo que nosotros ya sabemos. Y eso no va con los jóvenes solamente, ni con los adolescentes, ni con los niños, sino también nosotros como padres. Podemos ser luz en el instituto o en el colegio de nuestros hijos, cuando tengamos las reuniones de padres, dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Pero ánimo, quiero animarles a que a partir de ahora, si no lo hemos hecho, sigamos siendo responsables, sigamos haciendo la voluntad de Dios,
y solo nos queda como hijos someternos a nuestros padres, como dice la palabra de Dios, obedecer a nuestros padres, que es lo mejor que nos puede pasar, es lo mejor que debemos hacer. Si nos sometemos a nuestros padres y somos responsables, seguro vamos a tener libertad. Pero si no somos conscientes de la libertad que tenemos y la desechamos y no somos responsables, ¿qué va a pasar? Para casa. Y seguramente con una reprimenda física. Pero bueno, pongámonos de acuerdo como padres, pongámonos de acuerdo como entre padres e hijos, pongámonos de acuerdo como cristianos con Dios. Y ya sabemos cuál es la voluntad de Él. Y ahora lo que nos toca es vivir, que es más importante. Amén. ¿Alguien más quiere apuntar algo? Si no hay, ¿quieren? Yo tengo una pregunta. Si Cristian le pregunta a mi madre de que quiere ir al centro comercial y mi madre dice que vuelva a la hora que él quiera y vuelve a las 12 y mi madre le echa la bronca que haría Cristian. Sí, mi madre le dijo que le haría... Traduzca, por favor. Tenemos el traductor. Ella pregunta que si yo le doy permiso para ir al centro comercial, yo le digo, ya que a las 10, pero llegan a las 12. Él dice que a la hora que él llega, y él llega a las 12, pues yo le he hecho la bronca, porque yo le dije que a la hora que él quisiera y él llegó a las 12, no sé. Vale. Claro, esa es la cuestión, que evidentemente si no damos hora, pero también por un lado no damos hora y por el otro lado nos aprovechamos, el hijo que llorón y la madre que lo pellizca, debemos ser responsables, tanto los padres como los jóvenes, los adolescentes y los adultos también debemos ser responsables de dar ejemplo. Amén. Yo creo que si no hay más nada, vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a meditar en estas cosas. Las reuniones de familia son para eso, para aprender, para recordar lo que ya hemos aprendido y para vivir, para poner por obra las estrategias que Dios nos da para realmente ser felices, ser mejores cristianos, ser esos cristianos que Dios espera de nosotros, ser esos hijos y esos padres que Dios espera de nosotros. Amén. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en familia un jueves más. Te damos gracias por el trato especial que tú tienes para con cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por los jóvenes, por los adolescentes, por los niños, por los adultos, por los padres, por las madres, Señor, que están aquí en este lugar. Yo quiero rogarte que tú nos ayudes, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des esa paz también que en muchas ocasiones necesitamos. Necesitamos que tú nos ayudes, Señor, porque a veces no sabemos cómo actuar, a veces no sabemos qué decisión tomar, a veces no sabemos qué decir. Pero tú que eres nuestro creador y sabes todas las cosas y conoces todas las cosas porque nos has creado, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a ser buenos hijos, ayúdanos a ser buenos padres, ayúdanos a ser de ejemplo para nuestros hijos. Ayúdanos a ser esos padres que tú esperas que nosotros seamos. Ayúdanos a ser esos abuelos y abuelas que tú esperas de nosotros. Ayúdanos en todas las cosas, Padre, en todo tiempo, porque te necesitamos. Sin ti no seríamos lo que somos hasta el día de hoy, Señor. Por eso clamamos a ti
y rogamos que nos ayudes, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señores, que Dios les bendiga. Recuerden que mañana